Hola chicos, hoy les traigo una nueva cápsula en la cual hablaremos sobre el tiempo y el espacio narrativo. Recordando que estos son dos elementos que pertenecen también al texto narrativo, que es lo que hemos estado revisando en esta primera unidad. Nuestro objetivo para hoy, el objetivo de aprendizaje para hoy, es conocer las principales características tanto del tiempo narrativo como también del espacio narrativo. Para comenzar entonces vamos a recordar lo que vimos en la cápsula anterior. ¿Qué es lo que revisamos? En el video anterior revisamos cuáles eran los personajes narrativos y los dividimos en personajes principales, que eran los más importantes dentro de la historia, los personajes secundarios, que tienen una menor relevancia dentro de la historia, y los antagonistas, que son aquellos personajes que se oponen, a los personajes principales. Además de esto, vimos los acontecimientos narrativos. Recordemos que los acontecimientos se relacionan con las acciones dentro del relato, y dentro de las acciones las clasificamos en acciones principales, que son las más importantes, las que producen algún cambio dentro de la historia, y las acciones secundarias, que están allí, para poder dar mayor sentido al relato, pero no son tan relevantes, no son tan importantes dentro de la historia. Esto es lo que nosotros vimos en la clase anterior, y hoy día entonces vamos a comenzar, hablando o revisando lo que tiene que ver, con el tiempo y el espacio narrativo. Entonces, cada vez que leemos, una historia, esta siempre va a transcurrir en un espacio y tiempo determinado, ¿ya? El cual puede aparecer dentro de la historia explícitamente, es decir, se nos describe, el lugar en donde están ocurriendo las acciones, se nos da a conocer el tiempo, si es un pasado, un presente, un futuro, de manera explícita o implícitamente en el texto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos inferir del texto en qué espacio se está desarrollando la historia o cuál es el tiempo, a partir de qué elementos, por ejemplo, el lenguaje que utilizan los personajes, las costumbres de los personajes, etc. Todo aquello nos va a ir dando entonces pistas para poder reconocer el tiempo o el espacio. Entonces, estos dos elementos pueden estar tanto explícita como implícitamente dentro del texto. Ahora, hablando específicamente del espacio narrativo, el espacio narrativo, ¿cómo lo definimos? Como el lugar donde se desarrollan todos los acontecimientos, el lugar, donde ocurren las acciones. Ahora, hasta el año pasado, nosotros habíamos visto solo un tipo de espacio, que es el primero, el espacio físico. ¿Y cómo se define el espacio físico? Como el lugar o los lugares en donde los personajes desarrollan las acciones. Estos lugares pueden ser un desierto, la selva, la casa, el colegio, un gimnasio, etc. Todos los espacios o lugares físicos en donde se desarrolla la historia. Pero este año vamos a agregar dos tipos de espacios más. El segundo, que es el espacio psicológico, o también se le denomina ambiente. ¿Cómo se define el espacio psicológico? En el espacio psicológico se expresa el mundo interior de los personajes y envuelve los acontecimientos con sensaciones de tristeza, alegría o terror. ¿Ya? El espacio psicológico tiene que ver mucho con las emociones que están viviendo los personajes dentro de la historia, ya con sus estados anímicos también. Si un personaje se siente triste, todo lo que lo rodea va a reflejar esa tristeza, sobre todo cuando hablamos de los personajes principales. Recuerden que los personajes principales son los más importantes, por lo tanto, todo lo que les pasa a ellos influye también dentro del relato. Entonces, si un personaje se siente muy triste, el espacio que lo rodea va a reflejar esa tristeza. Por ejemplo, si este personaje está triste, va a estar en un lugar más oscuro, Su vestimenta también no va a ser tan llamativa. Al contrario, si el personaje está muy feliz, es un personaje muy alegre, siempre dentro del relato va a aparecer este personaje en lugares, que reflejan esa alegría, coloridos, llenos de luz, en un campo abierto,
Entonces, el espacio psicológico se relaciona directamente con lo que están sintiendo los personajes y cómo ese sentimiento, esas emociones que expresan los personajes se ven reflejadas en el espacio que los rodea. Y un tercer tipo de espacio, que es el espacio social, hace referencia a la época histórica que marca el relato, abarcando tanto aspectos culturales como costumbres y modos de vida. El espacio social tiene que ver entonces cómo se refleja dentro de la historia una época determinada. ¿Ya? Nosotros sabemos que si en un texto, por ejemplo, se nos dice que los personajes interactuaban a través de WhatsApp, que subían fotos a sus redes sociales, es un tiempo presente, es una época mucho más moderna. Ahora, si el relato nos dijera que los personajes se comunican a través de cartas, telegramas, ahí ustedes investiguen qué era un telegrama, ya, etcétera, nosotros inmediatamente sabemos que el espacio social nos habla de una época pasada, más antigua. Entonces el espacio social se relaciona con las épocas históricas, también con aspectos culturales. Si nos habla, no sé, por ejemplo, de los pescadores, ¿okay? En el texto se nos va a reflejar todas las características que tiene, ¿cierto?, ese grupo de personas, los pescadores, ya todas sus creencias, todas sus costumbres, su modo de vida, ¿ya? Entonces estos son los tres espacios narrativos que nosotros podemos encontrar, ¿cierto?, en un texto. El espacio físico, que son los lugares en donde se desarrolla la acción. El espacio psicológico, entonces, que tiene que ver con las emociones o sentimientos de los personajes. Y el espacio social, que corresponde a las épocas históricas y a los aspectos culturales que se ven representados dentro de una historia. Y acá unos ejemplos. Tenemos aquí en esta primera imagen, ¿cierto? Se representa el espacio físico. Tenemos una casa, que en este caso correspondería a un espacio cerrado, un espacio físico cerrado, ya que está limitado, ¿cierto? ¿Ya? Y un espacio abierto, espacio físico abierto, que sería en este caso, ¿cierto?, el campo, espacio físico. En esta imagen vemos representado, ¿cierto?, el espacio psicológico, que obviamente tanto por la actitud del personaje, ¿cierto?, como por lo que lo rodea, es una actitud, ¿cierto?, alegre, un espacio, alegre, ¿ya? Y acá yo tengo, ¿cierto?, una imagen que correspondería, ¿cierto?, a una familia que pertenece a una familia mapuche, que pertenece a la cultura mapuche, por lo tanto aquí estaríamos hablando de espacio social. Si se fijan en esta imagen, tanto su vestimenta, ¿cierto?, son detalles que nos permiten inmediatamente reconocer que estamos hablando del espacio social. Aquí entonces están representados los tres tipos de espacio. Ahora, el otro elemento narrativo del cual vamos a hablar hoy día, ¿cierto?, es el tiempo narrativo. Toda narración también se desarrolla, ¿cierto?, a través del tiempo. Como lo decíamos al principio, toda narración, todo relato tiene un espacio y un tiempo determinado. Este tiempo narrativo puede abarcar el pasado, el presente o el futuro. Y para reconocer el tiempo narrativo, podemos identificarlo gracias a marcas textuales como es la conjugación de los verbos. Si el verbo está en presente, está en pasado o está en futuro, eso nos ayuda a reconocer entonces inmediatamente en qué tipo de narrativo se está desarrollando la historia. Ahora, dentro de los textos literarios pasa algo particular. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que cuando hablamos del tiempo en la vida real, ¿ya?, los acontecimientos siempre se desarrollan de manera cronológica, es decir, en un orden. Por ejemplo, en la mañana me despierto, ¿cierto?, luego me baño, me ducho, después tomo desayuno, ya, aquí podemos agregar que después de me baño me visto, tomo desayuno, voy al colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Los acontecimientos pasan, ¿cierto?, de manera lineal, cronológica. Sin embargo, dentro de las narraciones literarias, no siempre las acciones son relatadas de manera lineal o cronológica. A veces hay saltos temporales.
Incluso nos vamos a encontrar con textos que a veces comienzan hablándonos del futuro para llegar al presente, ¿ya? O textos que nos muestran primero el final de la historia para después enfocarse o contarnos lo que pasó al principio. Es cosa que ustedes piensen en las películas que ven siempre. Ustedes se van a dar cuenta que a veces en las películas, que también son un tipo de narración, nos están contando una historia o nos muestran una imagen de algo que sucedió más adelante. Después de esa imagen, después de que se nos muestre esa imagen, se detiene, ¿cierto?, la narración y nos cuentan lo que pasó antes. Ahí no se nos está contando la historia de manera lineal, sino que se están generando saltos, ¿cierto?, temporales en el relato. Y acá puse un ejemplo. ¿Cuál sería el orden normal, por así decirlo, del ejemplo que coloqué allá? Sería que primero Juanito fue a comprar pan para el desayuno. Cuando iba a comprar pan, ¿cierto?, recordó la pichanga del día anterior con sus amigos. Y después, en la historia, ¿cierto?, nos dice que Juanito cumplió 20 años y es un gran futbolista. Sin embargo, en las narraciones nosotros podemos cambiar el orden. Y yo podría decir que Juanito cumplió 20 años y es un gran futbolista, que recordó la pichanga del día anterior con sus amigos y que Juanito fue a comprar pan para el desayuno. Si se dan cuenta, en las narraciones, ya yo puedo jugar un poco con cómo presento el tiempo dentro de la narración. Cuando yo digo que un personaje recordó algo, eso se refiere a que ese personaje, al recordar, su narración está yendo hacia el pasado. ¿Ok? Si yo digo que Juanito cumplió 20 años y un gran futbolista, ya estoy haciendo referencia a algo más futuro. Las narraciones pueden entonces, ¿cierto?, jugar con los tiempos y contarnos la historia desde distintas miradas. Entonces, ideas fuerzas, ¿cierto?, de la clase de hoy. Primero, tiempo y espacio son dos elementos que siempre están presentes en una historia, ya sea de manera explícita o implícita. Encontramos el espacio físico, psicológico y social. Son los tres tipos de espacios que vimos hoy. El tiempo narrativo puede abarcar el pasado, el presente y el futuro. Y el tiempo se nos puede presentar de manera lineal dentro de la historia, ¿cierto?, de manera cronológica, o puede ser alterado en el texto narrativo, ¿ya? Y con estas ideas fuerzas terminamos la cápsula de hoy. Recuerden que el día que tengamos clases, ustedes, si les quedó alguna duda frente a lo que vimos hoy día, me pueden plantear sus dudas durante la clase para que podamos aclararlas y así puedan entender mejor el contenido. Que estén muy bien, nos vemos.